Mi nombre es Brooke Adams. Tengo 32 años y nunca pensé que tendría que llamar a la policía a mis propios padres. Hace 3 años, compré la casa de mis sueños después de años de trabajo arduo y ahorrar cada centavo. Mi relación con mis padres siempre ha sido tensa, especialmente porque claramente favorecían a mi hermana menor, Stephanie. Pero nada me pudo haber preparado para el día en que llegaron a mi puerta con un camión de mudanza, listos para empacar mi vida sin mi consentimiento. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas que se suponía que debían amarte incondicionalmente, esta historia puede resonar contigo. Antes de continuar, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios. Y si alguna vez has lidiado con una traición familiar, pulsa el botón de suscripción mientras nos adentramos en cómo mi familia intentó robarme mi casa. Creciendo en los suburbios de Boston, siempre sentí que vivía a la sombra de Stephanie. Mis padres, Karen y Thomas Adams, nunca intentaron ocultar el hecho de que mi hermana era su hija favorita. Stephanie tiene 5 años menos que yo, y desde el momento en que nació, estaba claro que ella era la niña de oro, mientras yo solo estaba allí. Nuestra casa de la infancia era lo suficientemente cómoda. Mi padre trabajaba como contador en una firma local, y mi madre era profesora de primaria. No éramos ricos, pero ciertamente tampoco estábamos pasando dificultades. Teníamos una casa modesta de 4 habitaciones en un vecindario decente con buenas escuelas. Mis padres podrían habernos tratado igualmente si hubieran querido, pero no lo hicieron. Aún recuerdo mi 10º cumpleaños, cuando recibí una bicicleta usada que mi padre había reparado para mí. La pintura se estaba despegando y el asiento estaba desgastado, pero aún así estaba agradecida. 5 años después, cuando Stephanie cumplió 10, ella recibió una bicicleta nueva, con todos los accesorios. Cuando mencioné la disparidad, mi madre simplemente dijo: Stephanie siempre ha sido más sensible que tú. Lo entiendes, ¿verdad? Y entendí, y muy bien. Entendí que mis sentimientos no importaban tanto como los de ella. La secundaria no fue diferente. Cuando quise asistir a un programa de ciencias de verano que me ayudaría en mis solicitudes universitarias, tuve que trabajar noches y fines de semana en la tienda local para pagarlo yo misma. Pero cuando Stephanie quiso ir a un campamento de porristas, mis padres no dudaron en escribir el cheque. Tu hermana necesita estas experiencias para desarrollar su confianza, explicó mi padre. Tú siempre has sido tan independiente. Y así, me volví aún más independiente por necesidad. Estudié mucho y solicité todas las becas que pude encontrar. Estaba determinada a forjar mi propio camino sin su ayuda, ya que claramente no iba a llegar de todos modos. En el último año, fui aceptada en varias universidades buenas, pero elegí la Universidad de Boston porque me ofrecieron una beca sustancial. Por Morito. Incluso con eso, aún tuve que pedir préstamos y trabajar a medio tiempo para cubrir mis gastos. Mientras tanto, mis padres financiaron completamente la educación de Stephanie en una universidad privada de artes liberales. Cambió de carrera 3 veces y tardó 5 años en graduarse con un título en comunicaciones. Yo trabajé durante los veranos y me gradué en 3 años y medio con un título en negocios y marketing, terminando con honores a pesar de mi ajetreado horario de trabajo. Después de graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en una agencia de marketing en Boston. El salario no era excelente, pero era una puerta de entrada. Compartía un departamento pequeño con 2 compañeros de cuarto y trabajaba muchas horas. Cada promoción que gané fue el resultado de dedicación y perseverancia. En 5 años, logré ascender a gerente senior de marketing y 3 años después, me convertí en la ejecutiva de marketing más joven en la historia de la empresa. Todos esos años, seguía ahorrando. Vivía por debajo de mis posibilidades, invertía sabiamente y veía crecer mi cuenta bancaria. Tenía un objetivo claro, un lugar propio que nadie pudiera arrebatarme, una casa que representara todo mi arduo trabajo y sacrificio. Cuando cumplí 29, finalmente tenía suficiente para el pago inicial de una hermosa casa de 3 habitaciones en un vecindario exclusivo justo afuera de la ciudad. Tenía un pequeño jardín trasero, pisos de madera y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. El día que recibí las llaves, me quedé sola en la sala vacía y lloré lágrimas de alegría y orgullo. Esto era mío. Todo mío. Invité a mis padres y a Stephanie a la fiesta de inauguración de mi casa. Por supuesto, vinieron, miraron por ahí con expresiones ligeramente impresionadas, y mi madre dijo: «Está bonita, pero ¿no es un poco grande para una sola persona?». Esa fue su manera de reconocer mi logro.
Ninguna felicitación, ninguna expresión de orgullo, solo una sutil crítica disfrazada de pregunta. Stephanie conoció a Jason Roberts durante su último año de universidad. Él venía de una familia adinerada y trabajaba en la firma de inversiones de su padre. Se casaron en una ceremonia extravagante a la que mis padres contribuyeron generosamente, a pesar de que unos años antes habían afirmado que no podían ayudar mucho con mis gastos universitarios. Fui dama de honor, sonreí para las fotos e intenté ser feliz por mi hermana, a pesar del evidente doble rasero. Durante los siguientes años, me concentré en mi carrera y en hacer que mi casa realmente se sintiera como un hogar. Renové la cocina, pinté cada habitación y elegí cuidadosamente los muebles que reflejaban mi gusto y personalidad. Un dormitorio se convirtió en mi oficina en casa, y utilicé el tercer dormitorio para los invitados, aunque rara vez tuve a alguien que se quedara a dormir. Mi casa era mi santuario, el lugar donde finalmente podía ser libre de la constante comparación con mi hermana perfecta. Luego, hace 2 meses, todo cambió. Mi madre me llamó para invitarme a la cena del domingo, lo cual era inusual, ya que nuestras reuniones familiares generalmente se limitaban a los días festivos importantes. Cuando llegué, Stephanie y Jason ya estaban allí, ambos radiando emoción. Antes de que siquiera sirvieran la ensalada, hicieron su anuncio. Stephanie estaba embarazada de su primer hijo. Mis padres estaban extasiados. Mi madre lloró lágrimas de felicidad. Mi padre abrió una botella cara de champán, sidra espumosa, para Stephanie, y toda la cena se convirtió en una celebración del futuro nieto. Les ofrecí mis felicitaciones e intenté compartir su alegría. Pero no pude evitar notar cómo mi reciente ascenso en el trabajo, del cual había hablado antes, fue completamente olvidado en la emoción por la noticia de Stephanie. Lo que no sabía en ese momento era que este anuncio de embarazo pondría en marcha una serie de eventos que pondrían a prueba mis límites, mi paciencia y, en última instancia, mi relación con toda mi familia. Una semana después de la cena de anuncio del embarazo, recibí una llamada inesperada de mi padre. «Brooke, ¿cuántas habitaciones tiene esa casa tuya?», me preguntó con tono casual. 3, respondí, sin pensar mucho en ello. Mi dormitorio, mi oficina y una habitación para invitados. «¿Por qué preguntas?» «Oh, solo me preguntaba», dijo vagamente. «Tu madre y yo estábamos hablando sobre cuánto espacio tienes solo para ti». Ese comentario me pareció raro, pero lo dejé pasar. Lo que no sabía era que era el primer indicio de lo que estaba por venir. Unos días después, mi madre me llamó para informarme que a Jason lo habían despedido de su trabajo en la firma de inversiones de su padre. Al parecer, la empresa estaba reduciendo personal debido a problemas financieros, y ni siquiera los miembros de la familia se salvaron de los recortes. Fue una noticia sorprendente, considerando que Jason siempre había dado la impresión de que su puesto estaba asegurado y la empresa estaba prosperando. «Es un momento tan terrible con el bebé en camino», lamentó mi madre. «Realmente están preocupados por su situación financiera». Expresé mi simpatía, pero mencioné que Jason venía de una familia adinerada y Stephanie había estado trabajando como gerente de redes sociales en una agencia de marketing boutique durante los últimos años. Seguramente no estaban en la ruina. «Bueno», dijo mi madre bajando la voz, como si compartiera un secreto. «Han estado viviendo más allá de sus posibilidades desde hace un tiempo. Ese apartamento de lujo que tienen cuesta una fortuna en alquiler y tienen bastante deuda en tarjetas de crédito». Esto fue una sorpresa para mí. Stephanie y Jason siempre habían proyectado una imagen de éxito financiero con su ropa de diseñador, sus frecuentes vacaciones y su estilo de vida lujoso. Sentí una punzada de molestia al darme cuenta de que ellos habían estado viviendo tan extravagantes mientras yo había estado ahorrando cuidadosamente y tomando decisiones responsables, pero guardé esos pensamientos para mí. Las llamadas sobre la situación de Stephanie se hicieron más frecuentes en las semanas siguientes. Cada conversación parecía incluir alguna mención sobre mi espacio adicional o lo afortunada que era de tener tanto lugar. Comencé a sospechar hacia dónde se dirigía todo esto, pero esperaba estar equivocada. Luego vino la primera sugerencia directa, entregada por mi padre durante una de sus llamadas. «Sabes, Brooke, tu hermana y Jason realmente están luchando para resolver su situación de vivienda con el bebé en camino. Esa habitación de invitados tuya sería una guardería perfecta». Respiré hondo antes de responder. «Papá, ¿estás sugiriendo que Stephanie y Jason se muden a mi casa?» «Bueno, sería solo temporal», dijo rápidamente. «Solo hasta que se estabilicen». «Tiene sentido, ¿verdad?».
Tienes todo ese espacio adicional y ellos necesitan ayuda ahora mismo. Yo uso ese espacio, le señalé. Mi habitación de invitados está preparada para cuando los amigos vengan, y necesito mi oficina para trabajar desde casa, pero podrías convertir tu oficina de nuevo en un dormitorio para ti y dejarlos quedarse en tu habitación principal, sugirió. Como si fuera una solución completamente razonable. La familia ayuda a la familia, Brooke. Terminé esa llamada sintiéndome inquieta y llamé a mi mejor amiga Audrey inmediatamente después. Audrey y yo habíamos sido amigas desde la universidad, y ella era una de las pocas personas que realmente entendía la dinámica de mi familia. ¿En serio esperan que cedas tu habitación principal para tu hermana? Audrey estaba incrédula. ¿En tu propia casa que pagaste tú misma, aparentemente? Suspiré. Y por la forma en que mi padre hablaba, no sería solo un arreglo a corto plazo tampoco. Tienes que detener esto inmediatamente, me aconsejó Audrey. Si no, vivirán contigo indefinidamente, y nunca recuperarás tu espacio. Sabía que tenía razón. Pero la confrontación nunca había sido mi punto fuerte, especialmente con mi familia. Años de ser la hija comprensiva e independiente me habían condicionado a evitar agitar las aguas. Aún así, estábamos hablando de mi casa, la casa por la que había trabajado tan duro para obtener. La próxima vez que mi madre me llamó con otro insinuado disfrazado sobre mi uso egoísta del espacio, finalmente hablé: mamá, necesito aclarar algo. Siento simpatía por la situación de Stephanie y Jason, pero no estoy cómoda con que se muden a mi casa. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Ya veo, dijo finalmente mi madre, con la voz fría. Así que no ayudarás a tu propia hermana cuando está embarazada y necesita ayuda. Eso no es lo que dije, respondí, tratando de mantener la voz firme. Estoy dispuesta a ayudar de otras maneras, pero hacer que se muden conmigo no es la solución adecuada. Nunca pensé que fueras tan egoísta, me espetó. Tu hermana lo haría por ti en un abrir y cerrar de ojos. La conversación empeoró desde allí, con mi madre lanzando una gran dosis de culpabilidad. Cuando colgamos, me sentía horrible, pero aún decidida a mantenerme firme. Esta era mi casa, mi santuario, y tenía todo el derecho de mantener mis límites a pesar de mi rechazo claro. Stephanie comenzó a pasar por mi casa con más frecuencia en las semanas siguientes. Cada visita incluía un recorrido en el que comentaba lo perfecta que sería la habitación de invitados como guardería o cuánto le gustaba la luz natural en mi habitación principal. Era como si mis objeciones nunca se hubieran dicho durante una visita particularmente incómoda. Stephanie entró en mi oficina en casa y dijo: esta habitación tiene una energía tan buena. Puedo imaginarme perfectamente poniendo una mesa de cambio justo aquí donde está tu escritorio, Stephanie, le dije con firmeza. Ya le dije a mamá y papá que tú y Jason no pueden mudarse aquí. Necesito mi espacio, y esta es mi casa. Me miró con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, una táctica de manipulación que había perfeccionado desde la infancia. No puedo creer que estés siendo así. Estoy embarazada. Brooke, ¿no te importa en absoluto tu sobrina o sobrino? Claro que me importa, respondí. Pero preocuparme no significa que tenga que ceder mi casa. Ella se fue enfadada ese día y recibí mensajes de texto enojados de mis padres en menos de una hora, acusándome de hacer llorar a su hija embarazada. La presión aumentaba, pero me mantuve firme. Lo que no sabía era que mi familia no estaba aceptando un no como respuesta. Simplemente estaban cambiando de táctica. Era una mañana de sábado a principios de junio cuando todo llegó a su punto máximo. Había estado disfrutando de un raro fin de semana tranquilo, poniéndome al día con algunas lecturas y planeando hacer algo de jardinería en mi pequeño jardín trasero más tarde en el día. Alrededor de las 10, sonó el timbre de la puerta. Abrí la puerta y encontré a dos repartidores parados en mi porche junto a una caja grande. Entrega para los Adams, anunció uno de ellos, consultando su lista de pedidos. Traemos una cuna y una mesa de cambio para entregar y ensamblar. Los miré confundida. Debe haber algún error. No pedí ningún mueble para bebé. El repartidor revisó sus papeles nuevamente. Esta es la 147 Maple Street, ¿verdad? Entrega para los Adams. Sí, esa es mi dirección y yo soy Brooke Adams, pero no pedí esto. Él giró su lista hacia mí y vi el formulario de pedido. El comprador estaba listado como Stephanie Roberts, pero la dirección de entrega era indudablemente la mía. La realización me golpeó como un cubo de agua fría. Stephanie había ordenado muebles para bebé y los había mandado entregar a mi casa sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Lo siento, pero ha habido un malentendido, les dije a los repartidores. Por favor, devuelvan esto. No fue autorizado, ellos
Se veían incómodos, pero aceptaron devolver los artículos a su camión. Mientras volvían a cargar la cuna, saqué mi teléfono y llamé al número de servicio al cliente de la empresa de entregas que aparecía en los papeles. Después de navegar por varios menús automáticos y esperar en espera, finalmente llegué a una representante que confirmó que el pedido había sido realizado por Stephanie Roberts hace 3 semanas, con instrucciones explícitas de entregar a mi dirección. Mis manos temblaban cuando terminé la llamada. Esto no era un error ni un malentendido. Era un intento deliberado de obligarme a aceptar la situación. Stephanie había ordenado muebles para bebé a mi casa sin preguntarme, claramente esperando que, una vez entregado, no tendría más opción que aceptar la situación. Inmediatamente traté de llamar a Stephanie, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Lo mismo con mis padres. Ninguno de ellos contestaba, lo que solo confirmó mi sospecha de que esto era un plan coordinado. Mientras caminaba de un lado a otro por la sala pensando qué hacer a continuación, recibí un mensaje de texto de mi madre: pasaremos por tu casa alrededor de mediodía hoy. Tenemos algo importante que discutir, respondí de inmediato. ¿Sabías que Stephanie ordenó muebles para bebé para ser entregados a mi casa hoy? No hubo respuesta. Para mediodía, estaba hecha un manojo de nervios, alternando entre ansiedad y enojo. Cuando escuché vehículos entrando en mi entrada, miré por la ventana y me quedé congelada de incredulidad. Mis padres habían llegado en un camión de mudanza, un gran camión comercial de mudanzas. Detrás de ellos, el SUV de Jason se detuvo. Con él y Stephanie dentro, salí a mi porche, con los brazos cruzados. Cuando mis padres salieron del camión, les pregunté: ¿qué está pasando? Mi madre se acercó con una sonrisa artificial: sorpresa. Venimos a ayudarte a mudarte. Mudarm, Rapidi. No estoy segura de haber oído bien. ¿A dónde? Bueno, tu padre y yo hemos estado pensando, dijo, como si le estuviera explicando algo a un niño. Como Stephanie y Jason necesitan más espacio. Con el bebé en camino, y tú tienes esta gran casa solo para ti, encontramos un lindo estudio más cerca de tu oficina. Es perfecto para una persona soltera como tú. Me quedé allí completamente sorprendida. Ya no solo estaban sugiriendo que Stephanie y Jason se mudaran conmigo. Estaban planeando mudarme de mi propia casa por completo. La audacia era impresionante. No puedes estar hablando en serio, finalmente logré decir. Es perfecto, intervino mi padre, abriendo la parte trasera del camión de mudanzas para revelar montones de cajas vacías. El apartamento está amueblado. Así que solo necesitas traer tus pertenencias personales. Te ayudaremos a empacar hoy y te instalaremos allí esta misma noche. Y entonces podemos empezar a preparar la guardería, agregó Stephanie, caminando por la entrada con una mano sobre su barriga ligeramente redondeada, apenas mostrando los 4 meses de embarazo. Ya tengo tantas ideas sobre cómo decorarla. Esta es mi casa, dije, mi voz elevándose con cada palabra. La compré con mi dinero. No puedes simplemente decidir mudarme, no seas tan egoísta, Brooke, me regañó mi madre. Tu hermana necesita un hogar adecuado para su bebé. Tú no necesitas todo este espacio. No se trata de lo que yo necesito, le respondí. Se trata de lo que es mío. Trabajé mucho para conseguir esta casa. Ahorré durante años mientras Stephanie y Jason gastaban dinero como agua. Sus malas decisiones financieras no son mi problema para resolver. La familia ayuda a la familia, dijo mi padre con tono severo. Como si eso explicara y justificara todo. Stephanie haría lo mismo por ti. No, no lo haría, respondí. Y aunque lo hiciera, eso no te da el derecho a tomar decisiones sobre mi casa sin mi consentimiento. Mis protestas cayeron en oídos sordos. Mi padre comenzó a sacar cajas del camión, y mi madre pasó junto a mí hacia la casa como si fuera dueña del lugar. Stephanie la siguió, ya hablando sobre qué color quería para pintar la guardería, mi habitación de invitados. Me quedé en mi propia entrada, observando con incredulidad cómo mi familia invadía mi casa, preparándose para empacar mi vida y mudarme a un bonito estudio que nunca había visto ni aceptado. La traición me dolió profundamente, pero también encendió algo en mí, una determinación de mantenerme firme que nunca había sentido con tanta intensidad. Ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de respeto, límites y de mi derecho a la vida que había construido para mí misma. Y no iba a dejar que nadie me la arrebatara, ni siquiera mi propia familia. Seguí a mis padres y a Stephanie dentro de mi casa. Mi shock se transformó rápidamente en una ira ardiente. Dentro, mi madre ya estaba abriendo los gabinetes de la cocina, comentando qué platos debía llevarme y cuáles podían quedarse para que Stephanie los usara.
Mi padre había colocado varias cajas vacías en la sala y estaba envolviendo mis fotografías enmarcadas en papel de periódico. «Basta», grité, mi voz resonando por toda la casa. «Basta esto ahora. No tienes derecho a tocar mis cosas, no seas dramática, Brooke», dijo mi madre con desdén. «Te estamos ayudando. Cuanto antes te mudemos, antes todos podrán instalarse, no me voy a mudar», dije tan firme como pude. «Esta es mi casa. No estuve de acuerdo con este plan y quiero que todos se vayan, no». Jason había entrado a la casa en ese momento, cargando algún tipo de catálogo de muebles para bebé. Al menos tuvo la decencia de parecer incómodo con la situación, quedándose cerca de la puerta mientras el resto de mi familia continuaba su invasión. «Cariño», dijo mi padre con ese tono condescendiente que había usado toda mi infancia, «ya pusimos el depósito para el estudio. Es una gran oferta y es mucho más adecuado para tu estilo de vida». «¿Mi estilo de vida?», repetí incrédula. ¿Te refieres a mi estilo de vida como ejecutiva de marketing exitosa que puede permitirse una casa de 3 habitaciones por su cuenta? Ese estilo de vida, ¿sabes lo que queremos decir?, intervino mi madre. Estás soltera. Trabajas muchas horas. Apenas necesitas todo este espacio. Stephanie y Jason están empezando una familia. Ellos necesitan un hogar adecuado, entonces deberían comprar uno, exclamé. Como lo hice yo, Stephanie dio un paso adelante, con la mano protectora sobre su pequeño bulto de embarazo. «No podemos permitirnos comprar ahora, Brooke. No con Jason entre trabajos y el bebé en camino. ¿Por qué no puedes entender que necesitamos ayuda?» «Entiendo que necesitan ayuda», dije, tratando de mantener mi voz tranquila. «Lo que no entiendo es por qué piensan que eso les da derecho a mi casa. Una casa que ahorré durante años para comprar. Una casa que pagó la hipoteca. Una casa que es legalmente mía, porque somos familia», dijo mi madre como si eso explicara todo. «Y en esta familia, nos ayudamos unos a otros». ¿Ayudarse unos a otros? Me reí amargamente. ¿Cuándo me habéis ayudado alguna vez? ¿Cuándo alguno de ustedes ha puesto mis necesidades primero? Trabajé mientras estaba en la universidad mientras ustedes pagaban toda la matrícula de Stephanie. Ahorré durante años para comprar esta casa mientras ustedes le daban a Stephanie y a Jason una boda lujosa, ¿y ahora quieren quitarme lo único por lo que he trabajado más duro? Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. «¿Cómo te atreves? Siempre te hemos apoyado». «No, no lo han hecho», le respondí. Años de resentimiento reprimido finalmente saliendo a la luz. «Siempre han favorecido a Stephanie. Siempre. Y ahora están tratando de quitarme mi casa para dársela a ella, justo como le han dado todo lo demás». A través de la ventana del frente, pude ver a mis vecinos al otro lado de la calle observando la conmoción. Los Nelson, una pareja de ancianos que siempre habían sido amables conmigo, estaban de pie en su porche con expresiones preocupadas. Me di cuenta de que mi familia y yo estábamos creando toda una escena. Pero en ese momento, ya no me importaban las apariencias. «No estamos quitando nada», insistió mi padre, aunque sus acciones, envolviendo mis pertenencias en papel de periódico, contradecían sus palabras. «Solo estamos ayudando a nuestras 2 hijas. Stephanie necesita una casa. Y tú necesitas reducir tu espacio». «No necesito reducir mi espacio», respondí. «Me encanta mi casa. Me encanta tener una oficina donde puedo trabajar desde casa. Me encanta tener una habitación para invitados cuando los amigos vienen. Me encanta mi jardín y mi cocina y cada cosa de este lugar, y es mía». Durante nuestra discusión, Jason había estado inusualmente callado, desplazándose incómodamente cerca de la puerta. Ahora finalmente habló, aunque su voz era dudosa. «Tal vez deberíamos haber discutido esto con Brooke primero». Mi madre le lanzó una mirada fulminante. «No empieces tú también. Esto es un asunto familiar». «Sí, es un asunto familiar», acepté. «Y en una familia sana, habrías respetado mis límites y pedido mi opinión en lugar de planear todo esto a mis espaldas». Stephanie comenzó a llorar, grandes sollozos teatrales que siempre le habían servido para salirse con la suya en el pasado. «Solo quiero un buen hogar para mi bebé», sollozó. «¿Por qué estás siendo tan cruel?» «No estoy siendo cruel», respondí firmemente. «Estoy estableciendo un límite. Esta es mi casa. Y no la voy a ceder. Si necesitan ayuda para encontrar un lugar donde vivir, estoy dispuesta a ayudarles a buscar. Incluso les ayudaré con el depósito de seguridad de un alquiler, pero no van a mudarse aquí, y yo, desde luego, no me voy a ir». Mi padre siguió empacando durante nuestra discusión. Ignorando por completo mis objeciones, levantó una caja.
de mis libros y comenzó a llevarla hacia la puerta. Pon eso abajo, exigí, poniéndome frente a él para bloquear su camino. Brooke, no seas difícil, dijo. Te encontramos un apartamento perfectamente bonito. ¿Estás siendo egoísta? ¿Soy egoísta? Estaba prácticamente gritando ahora por querer mantener mi propia casa. La casa que compré con mi propio dinero, la casa que tiene mi nombre y solo mi nombre en la escritura y la hipoteca. Mi madre había pasado a mi habitación donde podía escuchar los cajones abriéndose y cerrándose. Corrí hacia arriba para encontrarla revisando mi ropa, clasificándola en montones sobre mi cama. Sal de mi habitación, le ordené, con toda mi paciencia agotada. Sal de mi habitación. Sal de mi casa. Todos ustedes, ahora, estamos tratando de ayudarte, insistió mi madre, continuando con mi ropa como si yo no hubiera hablado. No quiero tu ayuda, le dije entre dientes. Quiero que respetes mi decisión y dejes mi casa. Abajo, podía escuchar más movimiento. Mirando por la ventana de mi habitación, vi a mi padre llevando otra caja al camión de mudanza. Stephanie estaba en el jardín señalando áreas donde aparentemente planeaba plantar su propio jardín, mientras Jason estaba de pie cerca, asintiendo con todo lo que ella decía. Era surrealista. A pesar de mi negativa explícita, mi familia estaba procediendo con su plan como si mi opinión no importara en absoluto, como si mi propiedad de la casa fuera solo una formalidad que podía ser ignorada por sus deseos. Te encontré el apartamento de estudio perfecto cerca de tu oficina, anunció mi padre cuando volví abajo. Es pequeño pero eficiente. Todo lo que necesitas está a poca distancia caminando. No quiero un apartamento tipo estudio, dije como si fuera la 100ª vez. No me voy a mudar. No seas tan turca, me regañó mi madre. El apartamento ya está pagado. Primer mes de renta y depósito de seguridad. Está todo arreglado, pagaste. ¿Por un apartamento sin ni siquiera preguntarme? Estaba incrédula. Ni siquiera me lo mostraste, sabíamos que te gustaría, dijo mi padre con confianza. Está en un buen edificio con seguridad y gimnasio, no me importa si tiene un inodoro de oro. Sólido, respondí bruscamente. No me voy a mudar ahí ni a ningún otro lugar. Esta es mi casa y me quedo aquí. Mientras discutíamos, más de mis pertenencias estaban siendo empacadas y llevadas al camión. Mi familia literalmente me estaba mudando de mi propia casa en contra de mi voluntad, actuando como si tuvieran todo el derecho de hacerlo. La violación era impresionante. La confrontación ya llevaba más de una hora, con mis repetidas demandas de que se fueran siendo completamente ignoradas. Estaba claro que no tenían intención de detenerse. No importaba lo que dijera, seguirían empacando mis cosas, planeando mi reubicación, tomando el control de mi casa hasta que lograran su objetivo, y en ese momento, me di cuenta de que solo me quedaba una opción. Saqué mi teléfono celular y caminé hacia un rincón tranquilo de mi cocina. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. ¿Cuál es su emergencia? Respondió la operadora, respiré hondo. Necesito asistencia policial. Mi familia está tratando de mudarme de mi casa sin mi permiso. Están empacando mis pertenencias y se niegan a irse cuando se les pide. ¿Está usted en peligro inmediato? Preguntó la operadora. No, no estoy en peligro físico, aclaré. Pero básicamente están tratando de robarme la casa y mis pertenencias. Les he pedido repetidamente que se detengan y se vayan, pero me están ignorando. La operadora tomó mi información. Nombre, dirección y una breve descripción de la situación. Me aseguró que los oficiales serían enviados a mi ubicación en breve y me aconsejó evitar escalar la confrontación mientras esperaba su llegada. Cuando volví a la sala de estar, mi madre notó el teléfono en mi mano. ¿A quién estás llamando?, preguntó, mirando sospechosamente. A la policía, respondí con sinceridad. Les he pedido varias veces que se vayan de mi casa y se han negado. Están invadiendo mi propiedad y tratando de quitarme mis pertenencias sin mi consentimiento. Hubo un momento de silencio atónito. Luego todos empezaron a hablar al mismo tiempo. ¿Llamaste a la policía a tu propia familia?, jadeó mi madre, llevándose la mano al pecho como si fuera a desmayarse. No puedes estar hablando en serio, tartamudeó mi padre, con el rostro rojo de ira. Stephanie volvió a llorar, más fuerte esta vez. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estoy embarazada. Incluso Jason parecía alarmado. Brooke, piensa en lo que estás haciendo. He pensado en ello, respondí con calma, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. No me dejaste otra opción. Te he dejado claro que no consiento nada de esto, y me han ignorado. Lo que están haciendo está mal, y es ilegal. Somos tus padres, gritó mi padre.
Estamos tratando de ayudarte. No, no lo están haciendo, respondí, sintiéndome extrañamente calmada ahora que había tomado medidas. Están tratando de quitarme algo que me pertenece y dárselo a Stephanie. Eso no es ayudar. Eso es robar, no es robo cuando es familia, insistió mi madre, aunque había dejado de empacar y se retorcía las manos nerviosamente. Así no funciona la ley, dije. Esta casa es legalmente mía. Solo mi nombre está en la escritura y la hipoteca. No tienen derecho a estar aquí si yo les pido que se vayan, y mucho menos tienen derecho a empacar mis pertenencias. Los siguientes 15 minutos fueron tensos. Mis padres se agruparon, susurrando furiosos. Stephanie continuó llorando, lanzándome miradas acusadoras de vez en cuando, como si yo fuera la villana en este escenario. Jason caminaba cerca de la ventana, claramente incómodo con toda la situación. Yo me mantuve firme, esperando. Una extraña calma se apoderó de mí. Durante años, toda mi vida realmente, había permitido que mi familia me tratara como menos importante que Stephanie. Había aceptado su favoritismo, su desdén por mis necesidades y logros, su expectativa de que siempre cedería a los deseos de mi hermana. Pero esta vez estaba luchando por algo que me pertenecía legítimamente, algo que había ganado a lo largo de años de trabajo duro y sacrificio. Finalmente, escuchamos el sonido de las puertas de los autos cerrándose. Afuera. A través de la ventana, vi a 2 oficiales de policía acercándose a mi puerta. Fui a dejarlos entrar. Buenas tardes, señora, dijo la oficial, cuyo gafete decía Madison. Recibimos una llamada sobre una perturbación en esta dirección. Sí, yo llamé, confirmé. Estos son mis padres, mi hermana y su esposo. Hoy llegaron. Con un camión de mudanza, planeando mudarme de mi casa sin mi consentimiento. Les he pedido repetidamente que se vayan, pero se han negado. La oficial Madison y su compañero, el oficial Reynolds, entraron a mi sala. Observando la escena, las cajas medio empacadas, las expresiones tensas de mi familia, el camión de mudanza visible a través de la ventana. ¿Esta es su residencia?, preguntó la oficial Madison. Sí, confirmé. Soy la única propietaria. La compré hace 3 años, y soy la única en la escritura y la hipoteca. Eso es cierto, admitió mi padre a regañadientes cuando la oficial lo miró para obtener confirmación. Pero somos sus padres y solo estamos tratando de ayudar a nuestras hijas. La expresión de la oficial Madison se mantuvo profesional pero severa. Señor, independientemente de su relación, no puede sacar a alguien de su propia casa sin su consentimiento. Si la propietaria le ha pedido que se vaya, debe cumplir, pero ya hemos pagado un apartamento para Brooke, protestó mi madre. Y Stephanie necesita esta casa para su bebé. Señora, eso no cambia la situación legal, explicó pacientemente el oficial. Reynolds. Su hija es la propietaria de esta casa. Solo ella puede decidir quién vive aquí y qué sucede con sus pertenencias. Esto es ridículo, murmuró mi padre. Somos familia. La policía no debería involucrarse en asuntos familiares, cuando esos asuntos familiares implican posible invasión de propiedad y la remoción no autorizada de bienes. Entonces sí, nos involucramos, respondió firmemente la oficial Madison. Se giró hacia mí. ¿Quiere presentar cargos?, dudé. Por mucho que me sintiera enojada y violada, no estaba segura de querer llevar la situación a ese nivel. No, no quiero, dije finalmente. Solo quiero que se vayan y se lleven el camión de mudanza. La oficial Madison asintió. En ese caso, necesito pedirles a todos que desocupe la propiedad inmediatamente, les dijo a mi familia. Cualquier artículo que ya haya sido movido al camión debe ser devuelto a la casa. Esto es un escándalo, balbuceó mi madre. Somos sus padres y esta es su casa. El oficial Reynolds respondió simplemente, ser padre no les da derecho a anular las leyes de propiedad. Stephanie, que había estado llorando en silencio durante todo el intercambio, de repente dio un paso adelante. ¿Estás eligiendo una casa sobre tu propia hermana?, demandó, con la voz acusatoria. ¿Sobre tu sobrina o sobrino? ¿Cómo puedes ser tan insensible? La miré, realmente la miré, y vi algo que nunca había reconocido completamente antes. Una persona a quien le habían enseñado toda su vida que sus necesidades y deseos venían antes que los de los demás. En ese momento, sentí una mezcla de enojo y lástima. No estoy eligiendo una casa sobre ti, Stephanie, dije con calma. Estoy eligiéndome a mí misma. Estoy eligiendo valorar mi propio trabajo duro y defender lo que es legítimamente mío. Hay muchas otras soluciones para tu problema de vivienda que no implican quitarme mi casa, pero sería mucho más fácil de esta manera, insistió, sin entender.
Realmente porque me estaba negando, más fácil para ti, le señalé. No para mí, el oficial supervisó mientras mis padres, a regañadientes, devolvían las cajas que ya habían cargado en el camión. Mi padre estaba furioso, apenas conteniendo su ira mientras traía cada caja de vuelta a la casa. Mi madre alternaba entre lágrimas y resoplidos indignados. Stephanie se negó a ayudar. Se sentó en mi sofá, con los brazos cruzados sobre su barriguita, la imagen misma de la inocencia herida. Mientras se preparaban para irse, mi madre se giró hacia mí con una mirada de profunda decepción. Nunca pensé que harías algo así, dijo. Llamar a la policía a tu propia familia. ¿Qué clase de persona hace eso? La clase que se respeta lo suficiente como para establecer límites, respondí. Lamento que llegáramos a esto, pero no me dejaste otra opción. Siempre hay opciones, dijo mi padre fríamente. ¿Y las tuyas? Quedaron muy claras hoy con esa última salida. Finalmente se fueron. El camión de mudanza salió de mi entrada, seguido por el SUV de Jason con Stephanie dentro. Ninguno de ellos miró hacia atrás. Los oficiales esperaron hasta que se fueron. Antes de dirigirse nuevamente a mí, ¿vas a estar bien?, preguntó la oficial Madison, suavizando ligeramente su actitud profesional. Sí, respondí, aunque no estaba completamente segura de que fuera cierto. Gracias por su ayuda. Quizás quieras considerar cambiar las cerraduras, sugirió el oficial. Reynolds, solo como precaución. Después de que se fueron, me quedé sola en mi sala, rodeada de cajas medio empacadas y los restos de la confrontación. La casa se sentía extrañamente tranquila después del caos de las últimas horas. Debería haberme sentido aliviada de que se fueran, de que hubiera defendido mi casa con éxito. En cambio, sentí una mezcla compleja de emociones. Vindicación, sí, pero también tristeza, enojo y una profunda sensación de pérdida. No era la primera vez que me preguntaba por qué mi familia no podía amar a sus dos hijas por igual. Porque las necesidades de Stephanie siempre tenían que venir a costa de las mías. Porque no podían sentirse orgullosos de lo que había logrado en lugar de ver mi éxito como un recurso para explotar en beneficio de mi hermana. Pero, por primera vez, me había defendido a mí misma de una manera que no podían ignorar ni desestimar. Había trazado una línea y la había hecho respetar, incluso cuando fue doloroso hacerlo. Y a pesar de la tormenta emocional que estaba sintiendo, había una pequeña chispa de orgullo por ese logro. Comencé a desempacar las cajas, reclamando mis pertenencias y mi espacio. Esta era mi casa, mía, y la había luchado por ella. Las horas inmediatas después de que mi familia se fue fueron surrealistas. Me movía por mi casa en un estado de aturdimiento, colocando de vuelta los artículos que habían empacado, borrando las pruebas de su intento de apoderarse de mi vida. Con cada libro devuelto a su estante, cada foto enmarcada colocada nuevamente en la pared, reclamaba mi espacio poco a poco. Cuando todo estuvo en orden nuevamente, me hundí en mi sofá, emocionalmente agotada. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. El silencio parecía resaltar la magnitud de lo que acababa de suceder, la línea irreversible que había cruzado al llamar a la policía a mi propia familia. Seguí el consejo del oficial Reynolds. Y llamé a un cerrajero, que llegó en menos de una hora para cambiar todas las cerraduras. Fue un gasto que no había planeado, pero la paz mental valió la pena. Mientras el cerrajero trabajaba, no pude evitar reflexionar sobre cómo había llegado a esto, necesitar literalmente cerrar la puerta de mi familia fuera de mi casa una vez que estuve sola de nuevo. La represa emocional se rompió. Me acurruqué en mi sofá y lloré por la familia que desearía haber tenido, por los años de trato desigual, por la impactante traición que acababa de experimentar y por el futuro incierto de mis relaciones familiares. Fue una purga de tristeza y enojo que me dejó sintiéndome vacía, pero de alguna manera más clara. Las consecuencias llegaron rápido y se extendieron. Mi teléfono comenzó a sonar con mensajes de texto y llamadas casi de inmediato. Mis padres no perdieron tiempo en compartir su versión de los hechos con la familia extendida. Una versión que me pintaba como la villana que había llamado a la policía a su hermana embarazada y a sus padres ancianos sin razón alguna. Tía Linda, ¿cómo pudiste ser tan cruel con tu hermana en su estado? Tío Robert, tus padres te criaron mejor que esto. Prima Emily, no puedo creer que hayas elegido una casa sobre la familia. Mensaje tras mensaje llegaba, cada uno más acusatorio que el anterior. Ninguno de ellos pidió mi versión de los hechos. Ninguno cuestionó por qué mis padres se habían presentado con un camión de mudanza en primer lugar. En sus ojos,
Claramente yo era la culpable. Apagué mi teléfono, incapaz de lidiar con el bombardeo de juicio. A la mañana siguiente, me desperté para encontrar que Stephanie había hecho pública la disputa. Había publicado un extenso relato desgarrador en las redes sociales sobre cómo su hermana desalmada había llamado a la policía a una mujer embarazada y le estaba negando a su inocente hijo no nacido un hogar adecuado. El post estaba recibiendo cientos de comentarios y compartidos de apoyo. Me sentí enferma al leerlo, viendo lo hábilmente que había distorsionado la narrativa. No mencionaba el camión de mudanza, ni reconocía que intentaron obligarme a salir de mi propia casa. En su versión, simplemente me negaba a compartir mi espacio extra con mi hermana que estaba pasando dificultades, por pura egoísmo. Los comentarios eran aún peores. ¿Qué clase de monstruo llama a la policía a su hermana embarazada? La familia siempre debe ser lo primero. Hay personas que son demasiado egoístas para entender lo que realmente importa en la vida. Cerré la aplicación, mis manos temblando de ira y dolor. La vergüenza pública era un nivel completamente nuevo, incluso para Stephanie. En medio de la avalancha de condena, hubo algunas voces de apoyo. Audrey me llamó tan pronto como vio el post de Stephanie. Esto es completamente una locura, estalló. Intentaron literalmente robarte tu casa y de alguna manera tú eres la mala. Voy para allá. Una hora después, Audrey llegó con otro amigo, Michael, que había sido parte de nuestro grupo de amigos desde la universidad. Trajeron comida, vino y lo más importante, apoyo inquebrantable. Ya comenté en el post de Stephanie con lo que realmente pasó, me informó Michael. Probablemente no cambiará muchas mentes, pero al menos la verdad está ahí afuera. No deberías tener que defenderte en absoluto, insistió Audrey. Lo que hicieron fue tan fuera de lugar que ni siquiera puedo procesarlo. Su presencia fue como una bomba para mis emociones a flor de piel. Por primera vez desde la confrontación, me sentí menos sola, menos como si estuviera perdiendo la razón por pensar que las acciones de mi familia estaban mal. No puedo creer que realmente esperaran que te mudaras a un apartamento tipo estudio para que Stephanie pudiera quedarse con tu casa, dijo Michael, sacudiendo la cabeza incrédulo. ¿Quién hace eso? Mi familia, aparentemente, respondí con una risa amarga. Siempre han favorecido a Stephanie, pero esto fue un nivel superior incluso para ellos. Hiciste lo correcto llamando a la policía, me aseguró Audrey. No te dejaron otra opción. El apoyo de mis amigos fortaleció mi determinación, pero la situación continuó escalando. Al día siguiente, recibí un correo electrónico desde la dirección de correo de mis padres, pero claramente escrito por mi padre, que era contador. Contenía una lista detallada de cada gasto que alegaban haber incurrido a mi nombre, desde los costos del hospital para mi nacimiento hasta el dinero para la gasolina llevándome a la universidad. El correo terminaba con, ya que has dejado claro que las obligaciones familiares no significan nada para ti, esperamos el reembolso de los montos mencionados. Miré el correo incrédula. Me estaban facturando por haber nacido y sido criada. Era tan absurdo que hubiera sido para reírse si no fuera tan doloroso. El acoso no se detuvo allí. Mis padres comenzaron a llamar a mi lugar de trabajo, tratando de comunicarse conmigo cuando no respondía sus llamadas en mi teléfono personal. Mi jefa, Diane, me llamó a su oficina después de la tercera llamada de este tipo. Brooke, ¿está todo bien? Me preguntó, con preocupación evidente en su voz. Tus padres parecen bastante molestos por algo. Me sentí mortificada de que el drama familiar se hubiera desbordado en mi vida profesional. Lo siento mucho por las molestias que les han causado, dije. Estamos teniendo un desacuerdo personal y no están respetando mis límites. Diane fue comprensiva, pero pude notar que estaba preocupada por la posible interrupción. Tomé la difícil decisión de tomar una semana de licencia de emergencia para tratar la situación y proteger mi reputación profesional. Durante esa semana, después de consultar con Audrey, que tenía un primo abogado, tomé el doloroso paso de enviar una carta de cesar y desistir a mis padres y Stephanie. La carta, redactada por el primo de Audrey, Mark, solicitaba formalmente que dejaran de contactar a mi lugar de trabajo, cesaran de hacer publicaciones difamatorias sobre mí en las redes sociales y se abstuvieran de venir a mi casa sin una invitación explícita. No necesitas una orden de restricción en este momento, me aconsejó Mark cuando nos reunimos para discutir la situación. Pero la carta de cesar y desistir establece un registro por escrito si las cosas se intensifican aún más. Muestra que les pediste formalmente que detuvieran el acoso. Enviar esa carta fue una de las cosas más difíciles que jamás había hecho. Sentí que era el último clavo en el ataúd de mi relación con mi familia, pero también era necesario para mi propio bienestar y seguridad.
La carta tuvo el efecto deseado de reducir el acoso inmediato, pero también profundizó la ruptura. Mis padres respondieron a través de su propio abogado, manteniendo que no habían hecho nada malo y que yo era la que estaba siendo irracional. Las publicaciones en redes sociales de Stephanie se volvieron más veladas en sus referencias hacia mí. Pero el daño a mi reputación entre nuestra familia extendida y conocidos mutuos ya estaba hecho. Con el paso de las semanas, comencé el proceso de sanación por la traición. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Reynolds, quien se especializaba en trauma familiar y establecimiento de límites. Nuestras sesiones me ayudaron a comprender los patrones disfuncionales que habían definido mis relaciones familiares. Durante años, lo que describes es una dinámica clásica de hijo dorado / chivo expiatorio, explicó la doctora Reynolds durante una sesión. Tu hermana fue puesta como la hija dorada que no podía hacer nada malo, mientras que a ti se te esperaba ser autosuficiente y sacrificarte por su beneficio. ¿Pero por qué? Hice la pregunta que me había perseguido toda mi vida. ¿Por qué no? ¿Podían amarnos a ambas por igual? Esa es una pregunta compleja, respondió pensativa. A veces es porque un hijo les recuerda a los padres a ellos mismos o a alguien a quien aman o odian. A veces es porque la personalidad o las necesidades de un hijo encajan mejor con lo que el padre se siente cómodo proporcionando. Pero, independientemente de la razón, nunca se trató de tu valor como persona o como hija. Se trataba de sus limitaciones, no de las tuyas. Esas palabras fueron una revelación para mí. Por primera vez, comencé a ver que el trato desigual no era porque Stephanie fuera de alguna manera mejor o más amada que yo. Era por dinámicas que se habían puesto en marcha mucho antes de que cualquiera de nosotras fuera lo suficientemente grande para entenderlas o influenciarlas. El trabajo se convirtió en un refugio durante este periodo difícil. Me sumergí en nuevos proyectos, encontrando consuelo en el reconocimiento y el respeto que recibía en mi vida profesional. Mis colegas valoraban mis contribuciones, apreciaban mi experiencia y me trataban como a una igual, todas cosas que nunca había experimentado de manera consistente en mi familia. Un resultado inesperado de toda esta experiencia fue el fortalecimiento de mi familia elegida, los amigos que me habían apoyado sin cuestionamientos. Audrey y Michael, junto con algunos otros amigos cercanos, se convirtieron en mi sistema de apoyo. Tuvimos cenas semanales, nos ayudamos mutuamente con proyectos en casa, celebramos logros y nos brindamos hombros para llorar cuando era necesario, ¿sabes? Somos más familia que muchos parientes de sangre que conozco, comentó Michael durante una de esas reuniones mientras nos sentábamos alrededor de la mesa compartiendo una comida. Familia elegida, coincidió Audrey, levantando su copa en un brindis. Las personas que te aman por lo que eres, no por lo que pueden sacar de ti. Ese concepto, familia elegida, se volvió cada vez más importante para mí a medida que navegaba por mi nueva realidad. Puede que haya perdido a la familia en la que nací, al menos en la forma en que siempre había esperado que pudiéramos ser. Pero estaba construyendo algo tal vez más valioso. Relaciones basadas en el respeto mutuo, el cuidado genuino y el apoyo incondicional. 3 meses después de la confrontación, recibí un mensaje de texto de Jason, el esposo de mi hermana. Fue la primera comunicación directa que había recibido de algún miembro de la familia desde la carta de cesar y desistir. Brooke, quiero disculparme por mi parte en lo que pasó. Sabía que no estaba bien, pero no hablé lo suficiente. Stephanie tuvo al bebé ayer, una niña, Lily. Entiendo si no quieres contacto, pero pensé que deberías saberlo. Miré el mensaje durante mucho tiempo, con emociones encontradas dando vueltas dentro de mí. Ahora tenía una sobrina, una pequeña persona inocente que no tenía nada que ver con la brecha entre mí y sus padres. Después de pensarlo cuidadosamente, respondí, gracias por informarme y por la disculpa. Felicitaciones por tu hija. Necesito tiempo, pero no quiero cerrar la puerta para siempre. No era perdón, aún no, pero era un reconocimiento de que la vida continuaría, de que las relaciones podían evolucionar y cambiar, y que tal vez algún día podría haber sanación, aunque las cosas nunca serían las mismas. El camino por delante era incierto. Pero por primera vez en mi vida, lo caminaba a mis propios términos, con mis límites intactos y mi sentido de autoestima ya no dependiente de la validación de mi familia. Fue aterrador y liberador a la vez. Un nuevo capítulo en una historia que finalmente era verdaderamente mía para escribir. Han pasado 6 meses desde el día en que mis padres aparecieron con un camión de mudanza para mudarme de mi propia casa. 6 meses de reconstruir, reflexionar y reclamar mi vida en mis propios términos.
El viaje no ha sido fácil, pero ha sido transformador de maneras que nunca habría anticipado. Las consecuencias inmediatas fueron las más difíciles. Hubo días en los que me cuestionaba todo. Si había reaccionado en exceso, si debería haber cedido solo para mantener la paz, si el costo de defenderme a mí misma era demasiado alto. La doctora Reynolds, mi terapeuta, me ayudó a superar esas dudas. Brooke, ¿qué le dirías a una amiga que experimentara lo que tú viviste? Me preguntó durante una sesión particularmente difícil en la que estaba dudando de mis decisiones. Le diría que tiene todo el derecho de proteger su hogar y establecer límites, admití, entonces, ¿por qué no mereces la misma compasión que le mostrarías a una amiga? Esa pregunta me tocó profundamente. A lo largo de mi vida, me habían condicionado a poner mis necesidades al final, especialmente cuando entraban en conflicto con las de Stephanie. Romper ese patrón no se trataba solo de un incidente con un camión de mudanza. Se trataba de reconocer mi valor inherente y mi derecho a una consideración equitativa. El impacto profesional fue más fácil de manejar de lo que había temido. Después de mi semana de licencia de emergencia, regresé al trabajo con límites establecidos. Mi jefa, Diane, fue comprensiva una vez que le expliqué la situación. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas, dijo con comprensión. Pero tu trabajo siempre ha sido excepcional, y eso es lo que importa aquí. 3 meses después del incidente, me ofrecieron una promoción a directora creativa, un puesto por el que había trabajado durante años. La ironía no se me escapó. Mientras mi relación familiar se desmoronaba, mi carrera florecía. La promoción vino con un aumento salarial significativo, que utilicé parcialmente para reforzar mis ahorros y parcialmente para hacer algunas mejoras que había deseado durante mucho tiempo en mi casa. El espacio físico que se había convertido en el campo de batalla por mi independencia, adquirió un nuevo significado en el proceso de sanación. Volví a pintar cada habitación, eligiendo colores que reflejaban mi personalidad en lugar de jugar a lo seguro con tonos neutros. Reemplacé el mobiliario de la habitación de invitados, ejercitando la memoria de Stephanie planeando convertirla en una guardería. Planté un jardín en el jardín trasero, fomentando un nuevo crecimiento. En un sentido literal y metafórico. Cada cambio fue un acto de reclamación, una declaración de que este espacio era mío, un reflejo de mi identidad y mis elecciones. Lo que antes solo era una casa, aunque una que me enorgullecía haber ganado, se convirtió en un verdadero santuario. Una manifestación física de mis límites y de mi respeto por mí misma. La relación con mi familia extendida seguía siendo complicada. Algunos familiares, particularmente por parte de madre, continuaron viéndome como la villana en la historia. Otros, después de escuchar ambos lados, adoptaron una postura más neutral. El hermano de mi padre, el tío David, me sorprendió al contactarme aproximadamente 3 meses después del incidente. Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, me dijo durante nuestra llamada telefónica. Mi padre y yo crecimos con padres que siempre favorecían a él. Sé lo mucho que duele, y lamento que estés experimentando el mismo patrón. Esa conversación fue sanadora de una manera que no esperaba. El reconocimiento de mi tío David de que el favoritismo era real, no solo mi percepción, validó sentimientos que había cargado desde la infancia. También me ayudó a entender que el patrón venía de generaciones atrás. Mi padre había sido el hijo dorado en su familia, así como Stephanie lo era en la nuestra. En cuanto a mi familia inmediata, la relación seguía siendo tensa, pero lentamente estaba evolucionando. Jason continuó enviando actualizaciones ocasionales sobre la bebé Lily, siempre respetando mis límites y nunca presionando para una reconciliación antes de que yo estuviera lista. Mis padres mantuvieron su distancia, aunque mi madre envió una tarjeta de cumpleaños con una nota breve, algo rígida. Stephanie permaneció como la más distante, aparentemente aún herida en su orgullo por mi negativa a sacrificar mi casa para su beneficio. Finalmente conocí a mi sobrina, Lily. Cuando tenía 4 meses, Jason la llevó a un lugar neutral, un parque cerca de mi casa, para una breve, algo incómoda, pero finalmente significativa presentación, sosteniendo a esa pequeña e inocente persona. Sentí una mezcla compleja de emociones, amor ciertamente, pero también determinación de que ella creciera viéndome como una persona completa, con necesidades y límites válidos, no solo como un recurso a explotar. Tiene tus ojos, comentó Jason mientras sostenía a Lily. Pobrecita, bromeé, y compartimos una risa genuina.
Tal vez el primer paso hacia un nuevo tipo de relación, los cambios más profundos, sin embargo, llegaron en mi crecimiento personal y el fortalecimiento de mi familia elegida. Los amigos que me habían apoyado durante la crisis se volvieron aún más importantes en mi vida. Audrey, Michael y yo comenzamos una tradición de brunches dominicales en mi casa, a menudo acompañados por otros amigos que necesitaban comunidad y apoyo, ¿sabes? Tu casa se ha convertido en el lugar de encuentro para todos nosotros, observó Michael durante uno de esos brunches. Irónico considerando todo lo que pasó, tal vez eso es parte de por qué sucedió, sugirió Audrey pensativamente. Esta casa siempre estuvo destinada a estar llena de amor y risas, solo que no de la manera en que tus padres lo imaginaron, tenía razón. Mi hogar se había convertido en un centro para una familia que habíamos creado nosotros mismos. Personas que eligieron estar en las vidas de los demás, que respetaban los límites de los demás, que celebraban los éxitos de los demás sin celos ni condiciones. Alrededor de 4 meses después del incidente del camión de mudanza, conocí a Daniel en un evento benéfico organizado por mi empresa. Él era diseñador gráfico, cuyo trabajo había admirado desde lejos durante años. Nuestra conexión fue inmediata y fácil, sin el drama que había llegado a asociar con las relaciones después de observar las dinámicas de mi familia durante tanto tiempo. Cuando finalmente le conté lo que había pasado con mi familia, estaba nerviosa por su reacción. ¿Pensaría que estaba exagerando? ¿Lo vería como una señal de alerta que tuviera relaciones familiares tan complicadas? ¿Intentaron mudarte de tu propia casa?, repitió él, con los ojos muy abiertos de incredulidad, y luego se molestó cuando te opusiste. Eso es una locura, Brooke. Absolutamente hiciste lo correcto. Su apoyo sin vacilar fue refrescante y sanador. A medida que nuestra relación se desarrollaba, apreciaba cómo respetaba mis límites, nunca presionando para una reconciliación familiar antes de que yo estuviera lista y entendiendo cuando ciertos temas o situaciones desencadenaban viejas heridas. Las relaciones saludables se construyen sobre el respeto mutuo, me dijo una vez después de agradecerle por su paciencia con mis problemas familiares. No es complicado, aunque mucha gente lo hace complicado. A través de la terapia, las relaciones de apoyo y la reflexión honesta, poco a poco comencé a entender que lo que había sucedido con mi familia no se trataba solo de una casa o un camión de mudanza. Se trataba de toda una vida de patrones, de las necesidades de Stephanie siempre siendo lo primero, de mis logros siendo minimizados o explotados, de límites siendo ignorados. El incidente, por doloroso que fuera, había obligado a que estos patrones salieran a la luz, donde ya no podían ser negados o racionalizados. Había sido el catalizador para un cambio necesario, para establecer límites que deberían haberse establecido hace mucho tiempo. La doctora Reynolds me ayudó a ver que, aunque no podía controlar el comportamiento ni las decisiones de mi familia, sí podía controlar mi respuesta hacia ellos. Podía elegir mantener mis límites sin culpa. Podía decidir qué tipo de relación quería seguir adelante, si es que quería alguna. Podía definir la familia en mis propios términos, la realización más poderosa en la terapia familiar, me dijo la doctora, es que, como adultos, podemos elegir la naturaleza de nuestras relaciones familiares. Ya no somos niños impotentes que debemos aceptar cualquier trato que nos den. Esa realización fue liberadora. No estaba obligada a mantener relaciones tóxicas simplemente por lazos de sangre. No tenía que sacrificar mi bienestar en el altar de la armonía familiar. Podía amar a mi familia mientras aún me protegía de sus comportamientos dañinos. Hoy, 6 meses después del incidente del camión de mudanza, mi vida se ve muy diferente a como era antes. Mis relaciones son más saludables, basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Mi casa es verdaderamente mi santuario, llena de colores y objetos que me traen alegría. Mi carrera sigue floreciendo, impulsada por la confianza que proviene de defenderme a mí misma y descubrir mi propia fuerza. Mi relación con mi familia sigue evolucionando. Ha habido pasos tentativos hacia la reconciliación, principalmente a través de Jason y la bebé Lily. Mis padres y yo intercambiamos mensajes de texto ocasionales, más civiles que cálidos, pero ya no hostiles. Stephanie y yo seguimos distantes. Aunque tengo la esperanza de que el tiempo y la madurez eventualmente sanarán esa herida en particular, lo que he aprendido a través de este viaje es que la verdadera familia, ya sea por sangre o por elección, apoya tu crecimiento en lugar de sofocarlo. Celebra tus logros en lugar de explotarlos y respeta tus límites en lugar de pisotearlos. He aprendido que defenderte a ti misma no es egoísmo.
Es necesario para las relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo. Lo más importante, he aprendido que el hogar no es solo un espacio físico con tu nombre en la escritura. Es un lugar donde eres valorada, respetada y libre para ser tu verdadero yo. Mi casa sigue siendo mía, pero ahora es verdaderamente un hogar en todos los sentidos de la palabra, así que, si estás viendo esto y luchas con los límites familiares, sabe que no estás sola. Sabe que está bien protegerte, poner límites. Esperar respeto. Sabe que, a veces, las decisiones más difíciles llevan al crecimiento más necesario. Y sabe que la familia, la verdadera familia, debe elevarte, no derribarte. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo de alguna manera, por favor, da un like y suscríbete para escuchar más historias de sanación y crecimiento. Deja un comentario compartiendo tus propias experiencias con los límites familiares. Tus palabras podrían ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar ahora mismo. Recuerda, estamos todos en este viaje juntos. Y al compartir nuestras historias, nos ayudamos mutuamente a encontrar el coraje para escribir nuevos capítulos.